Bueno, y viene su debut aéreo en ese viaje a Porto Alegre. Exactamente, que no me puedo olvidar porque en el Liceo Bauzá, que tengo unos recuerdos preciosos, estaba un profesor que se llama Jorge Yevatarov, que era el que hacía el libro de hidrografía y geografía de Uruguay y el mundo, y fue en el viaje él. Y tuvimos la suerte que mientras el vuelo iba, porque era un avión militar que volaba abajo, mientras el vuelo iba, él nos iba dando clase desde el avión de todos los accidentes que tenía el Uruguay. Tenían el mapa ya cerquita. Y el profesor arriba, ¿te das cuenta? Es fenomenal. Y bueno, y allí fuimos y disfrutamos mucho porque jugamos al básquetbol y hicimos también una tarea artística en un teatro, bailando pericón y bailando. ¿Y le tocó actuar alguna Tocó vez? actuar, pericón con relaciones. Más que me acuerdo que la china me decía, decime si me querés y si no, decime andate, que yo no soy de esa china. No, yo decía eso, que yo no soy de esos gauchos que vienen a tomar mate, una cosa así era. Sí, acordarse de la relación de esa época. Mamma mía, imagínate una relación. Y también jarabe tapatío. Bueno, está fenomenal con unos muchachos, compañeros que tuvimos, Rapalini, Marcarián, Calderini. Rapalini, algo del que escribió en El País muchos años, vivía allá en el barrio, en Ganadero. No sé si fue él, sé que estaba en una... ¿Se apellidó allá del barrio? Sí, del barrio. Sí, sí. Bueno, pero debe ser, mira, pero los nombro ahora porque me vinieron hacia el recuerdo lindo de esto. Y bueno, y así seguía la vida. Además, por lo que hablamos un poquito, la charla que tuvimos, fueron bien alimentados de chicos porque tenían un tambo cerquita. Pero imagínate que frente a casa había el campito ese que te decía, que lo tenían unos tamberos que tenían el tambo en el fondo de casa, que hacía esquina en el gallinero de casa. Y mi abuela, que era gallega, había ordenado que todas las mañanas dejaran un tarro grande. Además no había chance, había ordenado. En esa época se ordenaba y... Y adiós. Y entonces íbamos todas las mañanas a buscarla. Que me acuerdo de mi abuela, que era una gallega dura, de aquella que vino a ser patria, analfabeta, por supuesto, pero que cocinaba fenomenal. Y cuidaba las gallinas fenomenal y cuidaba la huerta. Nosotros éramos unos vagos. Y la vieja agarraba la pala y daba vuelta el terreno y plantaba papa, plantaba repollo, plantaba todo y le daba y guardaba la comida para los pollos. Era toda una actividad que en casa, no sé, se compraría carne nomás, pero todo lo demás, verduras y aves, era producido por la vieja. Qué recuerdos hermosos. No, precioso. Que tuve, bueno, después tuve suerte porque en el año, déjame ver, 50 y... A ver, déjame ver, 16, sí, 52. Hubo un viaje a París, que abreviando era de Amigos de Francia, y fuimos a jugar, a llevar el busto de Artigas a la Sorbonne, donde otorgaron allí, Abelardo Sanz era el embajador, otorgaron un lugar que después Uruguay lo pediría o no para hacer su pabellón. Creo que no prosperó esta idea, quedó nada más que como esa visita. Por lo menos no tengo entendido que haya prosperado. Pero ya te digo, allá fuimos y jugamos al básquetbol contra la Universidad allá de París. Y me tocó jugar contra un muchacho, Antoine, que después fue rival mío en la Olimpiada de Melbourne, que nos volvimos a encontrar en el... Qué sorpresa, ¿no? Totalmente. Me acuerdo de él, Antoine, por eso lo nombro. Y bueno, y de ese viaje, que lo hicimos en barco, fue precioso, bueno, no me voy a extender mucho en el viaje, pero tuve la suerte de estar en España y visitar, porque mira lo que pasaba, año 52, el tener noticias de
Europa, era muy difícil, porque las cartas prácticamente iban, no sé, en el barco y cosas así. Entonces, cuando se enteró el barrio, los barrios, el de allá de Arroyo Seco y el del Prado, que yo iba a Europa, me empezaron a venir de gente española que vivía, por ejemplo, una señora lechera, que estaba allá en General Luna, Velasco se llamaba, y a traer cartas para llevarla a Castro Urdiales. Otra señora para llevarla a Lugo, otra señora para llevarla a Valencia, otra para Madrid. Entonces fui un cartero, agarré una cantidad de cosas y empecé a recorrer España yendo a las aldeas. Me trataban fenómeno, imagínate. Y tuve la suerte de ir con un compañero que casi casi familiar, Roberto Parodi, que jugaba en Malvinas el básquetbol, que fuimos como familiares, pues las familias nuestras eran muy amigas, hicimos el viaje juntos. Entonces íbamos en esa época a ver aldeas que ni sabía, que quedábamos a dormir, por ejemplo, en el establo, en la parte alta, porque era allá en el norte, que nevaba. Entonces abajo estaban los animales que se guardaban en el establo y el calor de los animales daban calefacción al lugar de arriba que dormíamos allí nosotros, ¿no? Preciosas anécdotas así que te venían, que nos pasaba con una edad preciosa también, te das cuenta, teníamos 16 años. Qué divino. No, espectacular. No, y qué joven haber conocido Europa. Por eso te digo que te pasen cosas y además, si sería sana la sociedad, venía de sufrimientos muy grandes por la guerra. Entonces, al llegar nosotros allá, éramos estudiantes, nos trataban con mucho cariño, te protegían en una palabra la gente allá, y además tenían una especie de curiosidad de saber lo que era América, porque era el momento que se venían como locos, la gente, antes de eso. Se fueron. Claro, entonces querían saber qué pasaba acá, dónde estaba Uruguay, qué pasaba. Y de repente si conocíamos a fulana que vivía en Colombia, pensando que era de Europa, que estaba en la cosa de uno al lado. Pero muy lindo, y nos integramos acá al lugar que íbamos, a la costumbre del lugar, que me acuerdo que íbamos allá al norte, en Galicia, jugaban a una cosa de carta que se llama la brisca de español, ¿no? Y la aprendíamos nosotros, pero después, ¿qué pasaba? Que era tan rendidor el peso uruguayo en ese momento, que éramos nosotros los reyes del viaje. Llevamos muchísima plata, pero lo que llevamos era muchísimo para lo que estaba pasando allá. Entonces perdíamos siempre y siempre pagábamos la vuelta para todos, y éramos dos chiquilines. Claro. Pero nos trataban fenomenal, nos acompañaban, nos invitaban a las casas. Pasamos divino, 2 meses haciendo esas cosas. Y un mes de viaje en barco, 15 días de ida y 15 de vuelta, que también fue precioso. Bueno, y arranca volviendo un poquito para atrás, porque bueno, estamos salpicando un poquito los recuerdos. Porque además son muchos años que tengo y cosas lindas que han pasado. Entonces las largo, en la medida que me viene a la memoria. Así que ahora pregúntame así, voy específicamente. No, además le habíamos hablado a la gente del lechero. De todos. De cuando usted empieza a jugar en Estocolmo y las hinchadas iban en tranvía. Sí. O sea, estamos hablando de elementos. Y además, la cancha era de Tosca. Yo viví todas las canchas. Esa era de Tosca, y que en la medida que se iba gastando la Tosca, quedaban a flor los ladrillos que marcaban el área y marcaban el perímetro. Entonces de repente vos venías corriendo fenomenal y caías mal en el ladrillo y hacías un esguince. O de repente hacías el ataque rápido, venías y al final te ibas como haciendo patinaje, porque patinabas en el polillo. Después se cambia al bitumen, que también el ingeniero Foglia fue el primero que hizo un bitumen acá en Uruguay y lo hizo allá en la cancha de Estocolmo. Y él fue presidente. Bueno, porque duró años. Sí, fue presidente. Y él tenía una empresa constructora, el ingeniero espectacular.
abuelo de estos chicos que andan navegando. Los Foglia, lo de los... Sí, era el abuelo. Ese es el abuelo. Y bueno, fenomenal. Ahora en esa cancha de bitumen lo que pasaba, que patinabas en la arena, ahí quedabas trancado. Entonces tenías que cuidar de que las rodillas... Había que estudiar mucho que las rodillas sobrevivieran. Y después vino el parqué y después vino el piso flotante, que es maravilloso. El piso que tenemos acá. Seguro. En esta maravilla de club que, bueno, le voy a pasar el aviso a la gente. ¿Cómo no? De que se arrime a donde sea, que pueda tener un grupo de amigos y que pueda tener ganas de hacer deporte. Acá están las puertas abiertas, me imagino, porque estamos todos contentos. Sí. Que cada 5 años hay una categoría, así que cada uno que viene encaja en la categoría de, por edad, no dar ventajas ni tampoco que tomen ventajas. Y bueno, y se hacen categorías donde después se hacen los viajes y en los viajes viajan los amigos juntos, se pasa bien. Y además se hace lo que les gusta. Y lo que nos gusta. Y además este año inauguramos, después de tantos años, porque desde el año 70 viene esto, inauguramos la categoría más 80, que fue la que jugamos en Helsinki. Y es lo que me va a contar después de la pausa. Ya venimos.